tardes. Les voy a dar la bienvenida al 36º evento del siglo de homenaje de este año. Tengo la suerte y el agrado de poder ser el moderador de este homenaje. Mi nombre es Ignacio Esquifito y vamos a hablar sobre la vida de Carlos Rangel. Desde la población, desde que se fundó el Club de la Libertad, tenemos el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos y a referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. Cuando este siglo comenzó en 2015, hacíamos 4 homenajes al año. Hoy tenemos el gusto de poder hacer 50 homenajes al año. Les voy a presentar el contexto del señor Rangel. Para comenzar, les voy a hacer una breve introducción de los hechos importantes que rodean la vida del liberalismo en Venezuela. Carlos Rangel es un periodista académico y diplomático venezolano, uno de los intelectuales más destacados del periodo, en virtud de sus obras del liberalismo latinoamericano que han adquirido trascendencia a lo largo de la historia. En el siglo XX se tiñe de profundas transformaciones a nivel global. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría tenía como protagonistas a las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. La crisis de los misiles en el 62, el asesinato de Kennedy en el 63 y el reemplazo de Khrushchev en el 64. Todos esos conflictos se pensaron entre ambos polos del poder. La nueva administración de Lyndon significó un endurecimiento de la política estadounidense en el mundo. En Latinoamérica desembocó la intervención de Santo Domingo en el 65, eso sumado a la ya persistente tensión en el escenario americano entre la alianza del progreso y las presiones de los organismos internacionales de crédito. Por su parte, el gobierno soviético reafirmará su predominio a través de estrategias de expansión económica en Europa y en los países del tercer mundo, creando a su vez una propia zona de influencia de acciones de carácter militarista. Durante la Guerra Fría, el gran aliado y beneficiario del tercermundismo fue la Unión Soviética, a través de iniciativas tales como el movimiento de países no alineados, claramente adversario de los países capitalistas desarrollados y aliados estratégicos. En el 61, en Belgrado, se construyó el mencionado movimiento de Eco-Europa y la participación activa de Cuba, país que se había reconfigurado su posicionamiento ideológico luego de la Revolución Cubana en el 59. La conferencia de Bandung en el 55 había dado lugar a la doctrina afroasiática, surgida del proceso de descolonización de ambos continentes, cuya propuesta giraba en torno a una nueva moral internacional que se distanciaría de la hegemonía de ambos bloques. Se expresarán al no alineamiento y un tercer posicionamiento respecto a los bloques condenando el imperialismo. La convergencia de distintos frentes con ideología revolucionaria fue un gran riesgo para el lado imperialista, y no perdieron oportunidad de intentar desarticularlo. Rangel contribuye a esclarecer y analizar el tercermundismo como ideología de izquierda que culpa a las potencias coloniales y a los países desarrollados del atraso, y de la pobreza de los países subdesarrollados, en lugar de encontrar las causas del mismo atraso y pobreza de sus otros sistemas políticos y económicos. Mientras el continente europeo avanza hacia una creciente afirmación de autonomía y disputa económica ante la relativa subordinación de Estados Unidos, se refuerza con sus propios vínculos de las Fuerzas Armadas a través de las doctrinas de seguridad nacional y presión de organismos internacionales de crédito. Producto de tal viraje, en general, se produce el proceso de la militarización de América Latina. Golpes cívico-militares que rompieron cronología y sistemáticamente en la primera mitad de la década del 70. Entre ellos Bolivia en el 71, Chile y Uruguay en 1973, Argentina en el 76. La dictadura de Paraguay, que fue desde 1954, y Brasil, que fue del 64 al 68, conoce los comienzos de la década del 70. Un cambio doctrinal de perfil represivo que hasta entonces había existido en Perú en el 75. Las radicalizaciones de vanguardia revolucionaria de izquierda, como la creciente movilización de amplios sectores sociales, contrató con el final abrupto de estos proyectos. Sufrieron una vez golpes dibujando el imaginario sobre el cual se proyecta la idea de la nueva revolución. El día de hoy celebraremos el natalicio de quien fue promotor y defensor de los valores de la libertad, en contra de los sistemas totalitarios e ideológicos como el
populismo, estatismo y tercermundismo. La soberanía individual, la igualdad ante la ley y la propiedad privada son la ruta necesaria para la prosperidad, la libertad y la clave para el progreso. Conmemoramos una de las figuras más brillantes e influyentes de la época. Para este homenaje hemos convocado a los siguientes disertantes. Osmel Brito, que es un ingeniero en información, que es egresado de la Universidad Tecnológica del Centro de Venezuela, tiene un máster en Administración de Empresas del Instituto de Estudios Superiores de Administración, profesor agregado de la Universidad Tecnológica del Centro en Venezuela, en las áreas del Sistema de Información, Bases de Datos y Ética y Legislación. Miembro fundador y secretario general de Organizaciones por la Democracia Liberal de Venezuela. Miembro invitado del Centro de Divulgación de Conocimientos Económicos y del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la República Dominicana. En segundo lugar tenemos a Isabel Pereira, egresada de la Universidad Central de Venezuela, como socióloga, con doctorado de Sociología del Desarrollo en la Universidad de París, Panteón-Sorbonne, Francia. Realiza postgrado de Especialización de Desarrollo Rural en la Facultad de Agronomía de la UCB. Se especializa en diseño de políticas y programas de desarrollo social y recursos humanos, reforma del Estado y competitividad. Consultoría general para el diseño organizacional y desarrollo humano en empresas públicas y privadas. Directora del Observatorio de la Propiedad Privada, CDC, columnista del diario El Nacional, noticiero digital e ideas de la web. Tenemos a su hijo, Carlos Rangel, que es autor de 2 libros, para La Venezuela Imposible, Crónicas y Reflexiones sobre la Democracia y Libertad, presentada en 2017, y Campaign Journal 2008, The Nights of Vision, Hope and Glory, 2009. Esta financiación su tercer libro llamado Mitos de nuestra humanidad, relatos de siempre para hoy. Víctor Maldonado, que es nuestro cuarto disertante, que es egresado de la Universidad Central de Venezuela como licenciado de Estudios Políticos y Administrativos. Maestrías en Desarrollo Organizacional de la Universidad Católica de San Andrés. Profesor de posgrado y pregrado en la Universidad Católica de Andrés Bello durante más de 15 años. También fue profesor de posgrado en la Universidad Metropolitana y en la UCLA. Actualmente dicta las cátedras de Opiniones Públicas, Comunicación Política y Personal, y bien común en la Universidad de Monte Ávila, Venezuela, y de Organizaciones Políticas y Liderazgo en la Universidad Osana de Panamá. Quiero presentarles que mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas e inquietudes. Si quiere que tal disertante lo responda, por favor, aclararlo entre paréntesis, y en referencia a los tiempos para los disertantes van a ser de 15 a 20 minutos. Vamos a presentar, ahora sí, al señor. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Creo que sí. Muchísimas gracias a la Fundación Club de la Libertad por la invitación. Un grato placer conversar siempre sobre Carlos Rangel, que es una de las figuras más importantes en cuanto a cómo me ha influenciado todo lo que he leído de él. No digo todo lo que escribió porque me faltaría mucho. Me siento bien honrado de la compañía que me hace. Carlos José, un gran saludo, Víctor, Isabel, los que me han puesto a mí de primero, es un gran compromiso. Mi acercamiento con Carlos Rangel fue bastante particular. Yo de muchacho, en mi casa siempre en la mañana se escuchaba o se veía la televisión en su programa matutino, Buenos Días, con Carlos y Sofía Rangel. Lamentablemente cuando él tomó la decisión de suicidarse, yo tenía apenas 14 años. Y para mí no tenía mayor trascendencia su obra periodística. Para mí era una persona de la televisión. Yo no vivía ni siquiera en Caracas, yo vivía en una ciudad del interior de Venezuela. Y cuando él muere, para mí fue solo la muerte del esposo de Sofía Inman, era mayor. Cuando en el año 2006 se celebran los 30 años de la publicación del Buen Salvaje, el Buen Revolucionario,
yo estaba en ese momento estudiando la maestría en el IESA y me hicieron la presentación del libro en el IESA y a mí me llama la atención comprar el libro. De hecho, aquí lo tengo, lo muestro en pantalla, si se logra ver, excepto esta edición de Criteria, sí, Criteria, eso es muy bonito. En ese momento yo personalmente también estaba en un punto de descubrimiento de ideas. Había topado ver clases en el IESA con el economista Hugo Faría, y Hugo nos había dado a leer Camino de Servidumbre. Para mí eso fue, digamos, mi primera epifanía intelectual, haber leído Camino de Servidumbre, sobre todo en el año 2006, que fue un año bastante convulso en Venezuela. Veníamos de la situación del paro petrolero y esto, y ya el gobierno se había quitado la máscara y había hablado ya abiertamente de ser un régimen socialista marxista. Yo leo Camino de Servidumbre, me topo con el libro de Carlos Rangel y me llama la atención y empiezo a leerlo. Cuando es mi sorpresa el nivel de profundidad que planteaba Carlos Rangel del buen salvaje al buen revolucionario. Mi pregunta, y yo digo, esa es mi segunda epifanía intelectual, o sea, las preguntas que empecé a hacerme fue, ¿quién es este hombre que me está contando una historia o un punto de vista de Latinoamérica, porque a la larga son opiniones, pero muy bien sustentadas, de tanto Venezuela como Latinoamérica, totalmente contrarias a lo que el mainstream o lo que te enseñaban en el colegio, lo que te enseñaban en lo que la opinión pública mantenía, era, era totalmente contrario. Para mí fue verdaderamente un shock intelectual. A partir de ahí empiezo a investigar un poco más. Obviamente me leo de Luis Salvador Revolucionario, me leo el tercermundismo, que en su momento yo consideraba que era un libro menos atemporal que el de Luis Salvador Revolucionario. Hoy uno puede leer del buen salvaje del buen revolucionario y yo creo que Latinoamérica no ha avanzado en las ideas que se intentan refutar en ese libro. Pero hoy en día, viendo el devenir de cómo el socialismo se ha ido desarrollando en nuestros países, yo creo que el tercermundismo tiene una relevancia suprema en estos momentos. Me acuerdo, empecé a ver los puntos relevantes del libro Tercermundismo. Una de las cosas que plantea Rangel en ese libro es el tema de el continuo revanchismo que los tercermundistas en general tienen contra el mundo desarrollado y que ese revanchismo buscan compensarlo con que las materias primas que sean cada vez más caras, porque bueno, los países tercermundistas o lo que se llaman tercer mundo, su principal producto siempre es las materias primas poco elaboradas. Y me acuerdo que en algún momento cuando el petróleo en los mercados internacionales empezó a subir de precio y superó la barrera de los $100 el barril, en una conferencia del extinto presidente Chávez, él hablaba de que ese era el precio justo que los países desarrollados tenían que pagar por aquella materia prima. Y eso me hizo total sentido. Decía, bueno, este es el mejor representante del desarrollo. Lamentablemente, las ideas del tercermundismo están totalmente desplegadas en Latinoamérica. Lo hemos visto no solo con el país, en Venezuela, ahora lamentablemente en Colombia o en Chile tenemos malos ejemplos, digamos, de ese pensamiento. Y luego, obviamente también leí el último libro póstumo de él, de Marx y los socialismos reales, que hace un muy buen trabajo de análisis sobre el marxismo total, y una serie de artículos que para mí el más profundo es uno que él da, que de hecho el video se encuentra, una vez se dice, me hizo el honor de invitarme a hablar sobre Rangel, y el video se consigue por internet y ahora se consigue incluso creo completo. Son un discurso que Rangel daba ante la Asociación Venezolana de Ejecutivos. Y yo siento que hasta era una forma de decirle a muchos de
de estos empresarios y empresarios, porque no hay otra forma de llamarlo. Llamarles la atención, o sea, Carlos Rangel inicia ese discurso hablando de que Venezuela vivía un momento de humillación nacional. Estamos hablando del año 85, yo no pienso qué pensaría hoy Rangel del momento que vivimos hoy, si aquel momento era un momento de humillación nacional. Vivíamos una época en donde el gobierno de turno quería implementar medidas o implementó medidas para incrementar el socialismo. Él alertaba en ese momento, por ejemplo, la ley de costos y precios y salarios. Algo que se repite hoy, 20, 30 años después en El Salvador. Y algo que alerta, y con esto quizás cierro mi disertación, y las dos cosas que alertan ese discurso y que a mí me gustan mucho. Primero, es algo que también padecemos hoy en día, que en Venezuela nunca ha habido una economía de mercado ni una economía liberal. En Venezuela nunca ha habido una oposición ideológica. Y lo dice Carlos Rangel en ese momento, según el país político de derecha a izquierda, como él lo pone, de izquierda a izquierda. Quizás la misma tragedia lo ven muchos de los países latinoamericanos. Siempre me acuerdo de mis clases con Alberto Venegas Lins, donde Alberto decía que en algunas de ellas que el problema de la Argentina es que la oposición era también peronista. No pasa en Venezuela. Y la otra, que yo siento que en estos momentos en Venezuela es más que evidente, Ángel alertaba que lamentablemente el mejor negocio en Venezuela era apoderarse del Estado. Y el segundo mejor negocio, ser amigo, cómplice o sirviente de los dueños del Estado. Lo estamos viendo en Venezuela en una época de corrupción rampante, donde se han dilapidado, si hasta 1980, 90, decían que habíamos recibido unos ingresos petroleros enormes. En los años, en estos últimos 20 años también los ingresos petroleros, yo creo que hasta han diferenciado con creces, o sea, son en cuantía mucho más de lo que se ha recibido antes y se han dilapidado y nos ha llevado a una posición de miseria donde tenemos una diáspora que todos los días sale hoy en día. Yo pertenezco a esa diáspora, aunque no salí en unas condiciones muchos años antes, pero lamentablemente una cantidad enorme de venezolanos que vivimos fuera de Venezuela, pero que no desconectamos nuestro sentir con el futuro de lo que puede hacer Venezuela. Yo siento que para ese futuro las ideas de Rangel todavía siguen siendo relevantes, siguen siendo vigentes para construir un mejor futuro para Venezuela. Con esto termino. Gracias. No, muchísimas gracias, Osmel. Ahora continúa Isabel. Buenas tardes, ¿me oyen? Buenas tardes, Isabel, ¿cómo estás? ¿Me oyen? Sí, se te oye. Okay. Perfecto. Bueno, yo debo confesar que este libro de Carlos Rangel para mí ha sido, en mi vida personal y profesional, un punto muy relevante, porque yo creo que aprendí más metodología de la investigación y del análisis de procesos y de realidades leyendo este libro del buen salvaje revolucionario, donde yo veo cómo Carlos Rangel entra hasta el fondo, busca las raíces de los problemas. En general, la gente se conforma con decir, bueno, el problema es que en Venezuela hay un grupo que gobierna, que son unos tipos socialistas, tal cosa, y lo dejan ahí. Y entonces proponen unas soluciones. O dicen, bueno, es que en Venezuela, como en Latinoamérica, la gente no tiene una ética del trabajo. O sea, no son adictos al trabajo y por lo tanto no progresan. Entonces, en general, nos movemos con un tipo de definiciones que son indefiniciones. Cuando yo leo el libro de Rangel, ya habiendo egresado de la Escuela de Sociología, entiendo lo que es cuando el perro muerde el hueso. O sea, cuando tú quieres llegar al fondo de la cuestión. Y por ese camino él nos enseña. O sea, él no simplemente dice, bueno, es que los latinoamericanos, o como
como refieren muchos los institucionalistas, no, es que hay dos países con el mismo clima, el mismo idioma, el mismo tipo de gente, pero uno es pobre y otro es rico, y siguen adelante, ¿no? Carlos Rangel lo que hace es que va al fondo a decir, bueno, pero ¿por qué eso sucede? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y en general, lo que él nos enseña es que las decisiones son decisiones de la gente. Lo que nos pasa en nuestra historia son decisiones de los liderazgos, de cualquier color que sean. Son decisiones que han tomado los hombres en su historia. Y eso ha conducido a la política de los países. Por eso es que las instituciones políticas son las que deciden. Porque en las instituciones políticas son los líderes los que deciden. Entonces, leyendo y estudiando estos trabajos de Rangel, me di cuenta de que si quiero ser un analista, sociólogo, algo más o menos parecido, tengo que tratar de entrar hasta el fondo, tengo que bucear, no me puedo quedar en la superficie. Entonces yo digo que del buen salvaje al buen revolucionario, para mí ha sido una brújula, porque me ha permitido entender por qué para los latinoamericanos no ha sido tan difícil llegar a fundar sociedades, eso que llaman de libres e iguales, donde los distintos vivan en paz. Eso que dice tanto Cayetano Álvarez de Toledo. Y este es el abordaje, digamos, metodológico que yo desprendo de mis lecturas de Carlos Rangel. Carlos Rangel no simplemente cita y parte de una generalidad, sino que él se zambulle y va al fondo y descubre cuál es esa realidad. Nos la saca a flote y nos enfrenta y nos confronta con ellas. En este abordaje, como tenemos poco tiempo, yo voy a anotar 3 aspectos que a mí me han parecido muy interesantes. Comenzando por el mismo título del libro, del buen salvaje al buen revolucionario. Porque él lo que muestra ahí es esa interminable reencarnación del hombre, de sí mismo. O sea, de aquel hombre inocente, como le escribían a los reyes de España, a los conquistadores, esos hombres buenos, que no son violentos, que no agreden, cosa que no era verdad, que no existía, a ese otro hombre que es el buen revolucionario. O sea, ¿cómo fluye esa corriente? ¿Cómo se transforma? Para que al final sean parte de esas grandes trabas que tenemos nosotros para convertirnos en un país, como dije antes, de libres e iguales. Entonces, esta es una primera distinción que viene en el título ya. O sea, pensar, bueno, pasamos del buen salvaje al revolucionario, ¿qué los diferencia? Es el mismo hombre transmutado, un hombre que no conoce lo que es la propiedad, lo que es el comercio, y que por eso es bueno, a otro que piensa que los culpables de todo lo que le ocurre son los otros. Es un sujeto que proclama la venganza contra aquellos que han despojado a las grandes mayorías de unas supuestas riquezas. Riquezas que en la mayor parte no han sido producidas, que permanecen como riquezas naturales. Sin embargo, la gran acusación es que ha habido un gran robo, el gran robo, como decían los comerciantes de trigo, el gran robo de los bienes de unas personas que son, digamos, los propietarios, los ricos, etc. Cuando en realidad en muchas de estas riquezas están ahí sin que el trabajo humano las haya transformado. Entonces, ¿qué es lo que ofrece el buen revolucionario? El buen revolucionario lo que ofrece un bienestar sin esfuerzo a unos sectores populares que son huérfanos, que no tienen un liderazgo que le diga, no, para ser rico hay que producir, ser productivo, poner algo más de lo que ya existe. Entonces, la miseria, entonces la explicación de la miseria que ha azotado a estos pueblos latinoamericanos es el producto de un gran robo, un robo originario. Entonces, la solución, por tanto, si ese es el origen que dan este buen revolucionario, si esta es la explicación que da, no hay otra alternativa que la guerra. O sea, yo tengo que luchar contra aquellos que me han despojado de mis bienes, de mis riquezas, que me han convertido en esclavo, que explotan, que extraen la plusvalía de mi trabajo. Y, por tanto, no hay tregua, no hay paz. Ese es el manifiesto comunista. Burgueses y proletarios tienen que enfrentarse indefectiblemente. Esta
esta propuesta de los buenos revolucionarios, lo curioso es el poder que tiene de penetrar en las mentes y en los corazones de las personas, que tienden a sintonizarse con unos sentimientos o sea, de compasión, de que yo soy pobre, como nos decía Chávez, ser pobre es igual a ser bueno. Y muchas veces ser pobre es igual a no haber hecho un esfuerzo para mejorarme a mí misma, para capacitarme, para adquirir destrezas. Y esa proclama de ellos se reviste de una superioridad moral, porque supuestamente ellos están defendiendo a aquellos que han sido robados o incautados. Entonces, frente arropados con esa superioridad moral, embisten contra el que produce, contra el que genera riqueza, contra el explotador, con el que extrae la plusvalía del trabajador y se beneficia con ellos. Entonces, ese mundo blanco y negro que en América Latina parece que todavía está muy vivo. Lo que estamos viendo en los meses recientes, como gobiernos portadores de esa ideología son, digamos, votados por grandes masas de población. En Colombia votaron 11 millones por Petro. En Chile, la votación de Boric quizá no fue tan alta, pero fue mayoritaria, ganó las elecciones. No sabemos qué va a pasar en Brasil. Entonces, en Venezuela, en algunas ocasiones hubo, no ahora, en un pasado que está ya bien atrás, también las masas venezolanas votaron por esa visión del buen revolucionario que les iba a salvar la vida. Entonces, esto lo tenemos enfrente. Con Carlos Rangel, por ejemplo, a la pregunta esta de por qué América del Norte es superior o ha logrado sociedades más exitosas que la de América Latina, él nos explica algo que a mí me pareció apasionante. Yo soy admiradora de John Locke y todos mis trabajos sobre la propiedad parten de la idea o del planteamiento que él lanza y uno se agarra de él como algo, o sea, por donde le va la vida. Donde él dice, cuando yo estoy hablando de propiedad, estoy hablando de la propiedad de mi vida, es mi existencia como ser humano. Estoy hablando de la propiedad de mis bienes, porque el único ser que produce bienes, que pone riqueza sobre la tierra es el ser humano. Entonces, el ser humano que produce esos bienes y es propietario de ellos, es el propietario de sus bienes. Y soy propietario de mi libertad. De mi libertad como ser humano. De la libertad de poder decidir cómo vivir, qué pensar, en qué creer. O sea, cómo relacionarme con los demás, cómo buscar y crearme un destino, etc. Entonces él dice, Carlos Rangel dice, mucha información ha corrido de que mientras en el norte de América se habían difundido profusamente las ideas de John Locke de una manera discreta, pero habían circulado esas ideas. Las ideas de John Locke, o sea, esa nueva visión, que no era ya la visión de la guerra, sino la visión de los hombres, que entre ellos mismos podían construir la sociedad, porque en realidad eso era también desconocer el comercio. Y el comercio y la propiedad yo diría que son las bases de la sociedad moderna. El comercio porque nos impide, o sea, nos frena ante la violencia que significa tener que apoderarse de los bienes de otros. Si tú comercias pacíficamente, tú estás actuando en otra sociedad. Si tú puedes defender tu propiedad en los términos que lo define Locke, tú estás hablando de otra sociedad, de esta sociedad. Entonces, tú estás entrando en el terreno del pensamiento liberal, con todas las posibilidades y oportunidades que se le abre al ser humano cuando profesa este tipo de ideas. Ahora, mientras estas ideas corrían en América del Norte, en América Latina, quizás con la misma fuerza, corrían las ideas marxistas. La idea de la lucha de clases, la idea del capital expropiador, la idea de la propiedad como un robo, la extinción del Estado de Derecho, porque el derecho debe estar a favor del débil, y el débil es el que no es propietario. Entonces, en las negociaciones laborales en Venezuela, yo que he estado en muchas relaciones de esas con inspectores del trabajo en los estados de Venezuela, los inspectores del trabajo me dicen, bueno, mire,
Usted defiende la empresa y yo el débil jurídico. Entonces todo el peso de la ley va contra el empresario, que es el que le dio el trabajo al débil jurídico, y el débil jurídico es exonerado de todas sus culpas y cargas. Esto es un mal realmente que se extiende en toda la legislación laboral de Venezuela. Bueno, pero entonces mientras allá leían a John Locke, porque yo pienso que al final de todo, de lo que se trata es de confrontación de ideas. Y en América Latina, las ideas que corrían eran las ideas del marxismo. La idea de que la lucha de clases era inevitable, o como decía el Che Guevara, el motor de la historia. O sea, el motor de la historia es destruirnos los unos a los otros. El motor de la historia no es ni siquiera producir riqueza, sino acabar con la riqueza que existe, repartirla, consumirla, como se hacía en Venezuela cuando se expropiaban las fincas. Y los campesinos en la primera etapa destruían la finca. Y luego iban a buscar al antiguo dueño para que volviera porque ellos no tenían nada, absolutamente nada. Entonces, mientras en nuestro hemisferio corría, se difundía, yo me acuerdo de un amigo que tenía que recibió una herencia y me dijo, toda mi herencia la voy a dedicar a publicar el manifiesto comunista y a repartirlo en los barrios. Y él pensaba que estaba haciendo una magnífica obra, se sentía muy, muy confortado por esta idea. Entonces, aquí voy a leer un pedacito de lo que dice Carlos Rangel. En el siglo XVII, en las colonias inglesas de Latinoamérica, en las colonias inglesas, el pensamiento de John Locke había llegado a ser sutilmente difundido, tan influyente, tan inmediato, tan folclórico, como ha llegado a ser el pensamiento de Marx y Lenin en el llamado Tercer Mundo, en la segunda mitad del siglo XX. Y fue Locke quien dijo que donde termina la ley, comienza la tiranía. No olvidemos cuál es la primera frase del manifiesto comunista. La historia de la sociedad, hasta nuestros días, es la historia de la lucha de clases. Y eso todavía está vivo en Latinoamérica. De allí la importancia de que el pensamiento de Carlos Rangel se difunda. Esta diferencia entre las dos Américas, América del Norte y América Latina, se ha revertido necesariamente en la calidad de los liderazgos. Mientras unos defienden el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes y la responsabilidad individual, los otros en Latinoamérica propician la venganza, la lucha de clases, las expropiaciones y la represión, tal como se practica hoy en nuestro país, en Nicaragua. Y ojalá que paremos ahí. No sé, en América Latina pocas veces nos unimos para crear, sino para destruir. Los venezolanos sabemos bastante de eso. Baste saber cómo se destruirían los medios de comunicación en los principales periódicos de Venezuela, donde se unían instituciones, empresas, para negarle la tinta, el papel a los periodistas, los recursos para pagar sus deudas y los periódicos quebrados. No sé cuánto tiempo tengo, no sé, Ignacio. Te doy unos minutitos más. Bueno, voy a terminar entonces. Un tercer punto que yo quiero relevar del pensamiento de Rangel es que él me ayuda a descubrir la verdadera naturaleza de instituciones que se disfrazan, fundamentalmente las instituciones militares con armas, o sea, con el poder de las armas, y entonces favorecen o se ponen de acuerdo con aquellos que intentan concentrar el poder, que muchas veces, para terminar, digo esto, Rangel nombra algo que a una persona le puede ser extraño, que él distingue el papel jugado por ciertas oligarquías racistas y reaccionarias, que tienen el control en algunos países de los aparatos económicos y se niegan a hacer ninguna concesión en favor de sus pueblos. La gente pensaría, no, como él es puede decir, es un pensador de derecha, él jamás va a mencionar a aquellos que tienen poder económico. Entonces, estas son oligarquías que se disfrazan de liberales. Nosotros tenemos que descubrirlas. Que se disfrazan de liberales, pero que se niegan totalmente a ninguna concesión, a abrir las puertas de la libertad para que realmente seamos las sociedades libres e iguales. Hay países nuestros vecinos donde 10 o 12 familias controlan todo el aparato económico. Y al lado de eso tú tienes
probablemente una clase media que bulle, que crece, que desea participar, pero que está frenada por esto que llama Rangel oligarquías reaccionarias y racistas, negadas totalmente al cambio democrático, en algunos países dominantes del aparato económico y del sistema de justicia, que usurpan consignas liberales, que es lo más grave de todo. Entonces es muy fácil demonizarlos. O sea, se pueden demonizar porque son culpables. Pero eso hace perder el sentido del cambio que tenemos que producir en nuestros países, que es un cambio hacia la libertad, hacia el sentido de que todos aunque seamos distintos, somos iguales, pero somos iguales ante la ley, somos iguales como seres humanos. No somos iguales porque seamos macho o hembra, o porque seamos blanco o negro. Somos iguales porque somos humanos, porque tenemos una conciencia. Y eso es lo que yo aprendí a distinguir con Carlos Rangel. A tratar de buscar entonces esas raíces profundas que determinan por qué nos ha sido imposible nosotros crear una sociedad como esta, de libres e iguales, donde los ciudadanos estén orgullosos de su país, donde los regímenes no sean regímenes que se confabulan para oprimir, para defender intereses bastardos, donde prolifera la corrupción y todos esos males que caracterizan en general a los gobiernos latinoamericanos. Ojalá que vengan nuevos tiempos, porque los países aprenden, los individuos aprenden, las sociedades aprenden, y el mejor muestra de aprendizaje lo acabamos de ver en Chile, que votaron a un presidente socialista por razones diversas y quizás confusas, pero luego cuando le proponen una constitución, que es una constitución que puede ser producida por los buenos revolucionarios, se niegan a aceptarla. Y ellos dicen, no, pero queremos una constitución distinta, pero no esa. Uno que garantice que nosotros somos libres, que somos iguales ante la ley, que somos ciudadanos de un país con todos los derechos que tenemos y con los deberes y obligaciones que nos corresponden. Entonces, sí tenemos esa gran posibilidad y oportunidad. Y yo creo que esa es la lucha que tenemos que enfrentar en los próximos tiempos, siguiendo estas enseñanzas. Yo recomiendo amplio y profusamente que del buen salvaje al buen revolucionario se reparta en las escuelas, que la gente lo lea, para que entienda realmente qué es lo que nos pasa adentro, qué es lo que hay en las raíces de nuestro problema. Nuestro problema no es que tenemos un mal gobierno o que son unos delincuentes o lo que sea. El problema es que tenemos unas raíces que tenemos que extirparlas y cambiar y trabajar por un hombre libre, un hombre responsable, trabajar por la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Con esto termino. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Carlos, ha llegado tu turno. Carlos. Carlos, tenés que activar el micrófono. Carlos, tenés desactivado el micrófono. Ahí está, perfecto. Bueno, gracias Ignacio, gracias por esta gran invitación, gracias Alberto, gracias al Club de la Libertad por este importante homenaje que le hacen a mi padre. Francamente es un honor que me hayan invitado y además tengo la oportunidad de ver a mi vieja amiga, y lo digo porque tenemos mucho en común desde hace tiempo, no por cuestiones de calendario. A Isabel, muchas gracias, Mel, por verte. Qué bueno que estás allá. Todos los demás, todos los asistentes, muchas gracias por participar en este evento tan importante. Tan importante porque es cercano al aniversario natalicio de mi padre y de alguna manera hay unas cosas que hay que decir que son, creo que, importantes. Primero, yo creo que hay un cierto mito que se ha creado acerca de mi padre, en donde hablan acerca de él como que una persona que nadie escuchó, una persona un profeta que tuvo la visión de lo que iba a ocurrir en Latinoamérica y que ahora estamos viviendo lo que él predijo. Bueno, hay mucha gente que dice eso y la verdad es que a mí no me parece que él hubiese querido ser profeta de lo que está ocurriendo. Él, en cierto sentido, su obra fundamental de Buen Salvaje, Buen Revolucionario, es un diagnóstico muy certero, como bien lo explicó Isabel,
de lo que estaba ocurriendo en Latinoamérica, y era prácticamente una receta para decir, miren, esto es lo que está pasando, por este camino vamos mal, hay que curarnos, hay que tomar una medicina. Y la medicina que él sugería era democracia, una democracia verdadera y un capitalismo verdadero. Como bien lo mencionó Isabel, él fustiga, y bueno, como lo mencionó Mel, fustiga a los emprendedores, supuestos emprendedores, empresarios, que lo que hacen es vivir de la teta del Estado, como él mismo lo decía. No es lo que ha ocurrido en Latinoamérica, en Venezuela y en muchos otros países, es esa complicidad entre el Estado y algunas élites oligarcas racistas, como bien lo plantea Isabel, racistas de todo tipo. Y eso es una cosa que él denunció en su vida durante mucho tiempo. Y en Venezuela, país donde él vivía, donde yo viví mucho tiempo, mucha gente decía que no existía racismo, pero verdaderamente yo lo vi que en gente que había allá y mucha gente lo veía. Y eso fue una de las razones por las que Chávez llegó al poder, prolongando esa llaga racista que tiene Venezuela, implicando a muchas de las élites en esa lacra humana. Él habla mucho acerca de eso también en el tercermundismo, en su segundo libro, un gran libro, y también en su tercer libro. Su antirracismo está en el centro del pensamiento de Carlos Rangel. Pero fundamentalmente, el pregonar de la idea de la democracia y el capitalismo no oligárquico es un llamado que Latinoamérica no ha escuchado. Él escribió en la introducción de Buen Saber Revolucionario la siguiente frase: desde Bolívar hasta Carlos Fuentes, todo latinoamericano profundo y sincero ha reconocido el fracaso hasta ahora de América Latina. Y ese hasta ahora es impresionantemente fundamental también en pensar lo que él quería de Latinoamérica. Él no quería yo creo que no le hubiese gustado seguir siendo vigente. Seguir diciendo que, caramba, estas lacras que vive Latinoamérica todavía existen. A él le hubiese gustado que ya no se hablara de un hasta ahora, sino de que lo que hemos adelantado, el progreso que hemos hecho. Él defendía el capitalismo porque consideraba que era una manera de desarrollar las economías con el crecimiento de la riqueza. Detestaba el socialismo y el comunismo en particular, porque pensaba que era una economía que lo que pensaba era distribuir la riqueza. Hace un tiempo vi una caricatura en donde había un mapa de Latinoamérica y un mapa de, creo que Norteamérica, Europa, no me acuerdo, y la gente decía, esto es lo que está, por eso es que estos países son pobres. Y lo que ilustraba la caricatura era una gran grúa sacando la tierra de Latinoamérica y poniéndola en los otros continentes, ¿no? Eso es una visión suma cero de la riqueza. Es decir, que hay solamente una riqueza limitada que hay que distribuir. Lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre, no estoy 100% seguro, pero me parece por lo que leo, en Argentina, y ustedes sabrán un poquito mejor de eso que yo, y la visión suma cero es totalmente retrógrada y viene del mercantilismo que precede al capitalismo. Latinoamérica, como dice Isabel, tuvo muchos problemas en su origen, y uno de los problemas fundamentales que establece Carlos Rangel en el libro es la idea de que verdaderamente las revoluciones independentistas no fueron liberadoras
de la energía posible que tiene cada individuo, sino más bien fueron una reiteración del mantenimiento de las élites oligarcas que simplemente se liberaron de la colonia española, perdón, del imperio español, para reforzar sus propias tiranías. Por supuesto que lo que ocurrió fue un gran desastre y una revolución en el sentido de revueltas, ¿no? Pero los sistemas económicos bases, el mercantilismo fundamental, nunca desapareció. En cambio, en los Estados Unidos, aparentemente, uno podría decir que sí se consideró que la energía del individuo era el motor del desarrollo, no simplemente la acumulación y mantenimiento de élites y oligarquías. Eso está muy claramente dicho creo que el capítulo 2 del libro de Buen Salvaje Revolucionario. El hecho de que se mantenga ese sistema colonial español, ese sistema rentista, ese sistema de una visión suma cero de la economía, coincide mucho con el sistema marxista socialista, el principio que empieza a difundirse dentro de Latinoamérica a partir de los principios del siglo XX. Ahora, tenemos que comprender la cantidad de sinergias, que ocurrieron con el mercantilismo existente y las instituciones políticas existentes en Latinoamérica con el marxismo. Y más que eso, y esto también lo puntualiza Rangel en su obra fundamental, la sinergia que existe entre el marxismo y el catolicismo, ¿no? Entonces se empataron muy bien todas estas fuentes, todas estas energías, todas estas cosas que impulsaban las ideas en Latinoamérica. Y por eso como dijo Osmel, llega un momento en que lo que existe en Latinoamérica son izquierdas y más izquierdas. Nunca existen derechas. La razón por la que combina también la religión católica y el marxismo está en la clave está en el título del Buen Salvaje, el Buen Revolucionario. Leyendo las tres obras fundamentales de mi padre, uno entiende por qué el primer libro se llama así. Es una especie de imagen del paraíso perdido, del Valle de Lágrimas y la vida de más allá en el paraíso divino, pues. Y ese paraíso al cual se va a llegar después de la muerte, normalmente está canalizado a través de un redentor. Ese redentor es el buen revolucionario. Y lo que estamos viviendo desde que perdemos la inocencia, porque todo esto también proviene de la idea de que cuando uno es pequeño, es inocente, de repente entra en la razón, y entonces pasa a vivir una vida que es un valle de lágrimas. Y cuando estás viviendo ese valle de lágrimas, dices, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué este sufrimiento total, este sentimiento de que siempre me estoy ahogando y tengo que, de alguna manera, salir a flote con mi esfuerzo? ¿A qué lleva esto? ¿No? Si trabajo, si soy bueno, voy a llegar al cielo, ¿no? El cielo que me prometió mi Redentor. En el caso nuestro, Jesucristo; en el caso de otras religiones, sus otros redentores. Y en el caso del marxismo, el revolucionario de turno, que cuando llegue el comunismo, como dice el libro, las ovejas y los lobos se sentarán a comer juntos, ¿no? Eso, por supuesto, es una falacia. Como decía Isabel, nosotros estamos aquí no para esperar un mundo mejor, sino para hacer un mundo mejor.
Eso es la lección fundamental. Esa es la función, esa es la lección liberal que nos da Carlos Rangel. Tengo otras ideas, no sé cuánto tiempo tengo, pero quiero hablarlas porque es importante. Te doy unos 5 minutos más. Okay. La persistencia de sátrapas de pacotilla es una condición humana. Es un ciclo que va y viene. Afortunadamente hemos estado viviendo en los últimos 200 años una condición aparentemente próspera. Bueno, en realidad se ha creado más riqueza en los últimos 250 años que en el resto de la historia de la humanidad. Y es básicamente por la confluencia de la revolución liberal y la revolución económica que representó el capitalismo. Cuando se combina la democracia, que sale de la revolución liberal, con el capitalismo, hemos tenido el mayor auge económico a nivel mundial, el mayor bienestar. Ya los pobres, gente que se puede considerar pobre en un país mediano, probablemente tiene mejor condición de vida que lo que tenían los reyes de la antigüedad. Ciertamente, los emperadores de Egipto, como se llaman los faraones, que vivían poco, ¿no? Entonces, o sea, entre enfermedades y todo tipo de cosas, eran débiles y malnutridos. En eso, por cierto, en este otro libro que menciona Hommel, hay un interesante discurso que Carlos Rangel dio en la primera promoción del programa avanzado de gerencia del IESA. Al igual que Hommel, y creo que otros en el panel, yo soy egresado del IESA, pero en ese momento ya mi padre había muerto. Pero el discurso que él da ante la primera promoción del programa avanzado de gerencia del IESA, el Instituto de Estudios Superiores de Administración en Caracas, Venezuela, es interesante porque él básicamente está diciendo que cuando él era joven, viendo la situación en la que existía el país, y la diferencia entre eso y apenas, bueno, él murió joven, él murió de 58 años, una diferencia de 40 años, 50 años, es increíble, ¿no? Y estoy seguro que si uno habla con una persona que hace 50 años vivía en Argentina o en Chile o en muchos de estos países y les pide que describan cómo era en ese entonces, vamos a encontrar lo mismo. Sí ha existido desarrollo. Sí ha existido desarrollo y una de las tragedias fundamentales de la democracia es que siempre queremos que sea mejor, ¿no? Entonces siempre estamos buscando, caramba, siempre estamos buscando la quinta pata al gato, siempre estamos viendo, caramba, aquí no hay progreso. Pero si verdaderamente uno ve a largo plazo, sí lo hay. Y eso ha sido por causa de la democracia y su efecto de spillover, que me gusta llamar, que en otros países que aun cuando tengan democracias fallidas o democracias medio malas, ¿sabe? Posiblemente Corea del Norte, hay mejoras en la condición de vida. En la democracia a nivel mundial, aun cuando no ha ocurrido en todos los países de una manera plena, ha mejorado el nivel de vida a nivel mundial. Quisiera, y la razón por la cual quería hablar acerca del péndulo de los sátrapas es porque Rangel habla en el libro de una persona que posiblemente ustedes conozcan, Domingo Sarmiento. Domingo Sarmiento revolucionó prácticamente la Argentina de finales del siglo XIX, de una Argentina totalmente retrasada, como bien la describe en Facundo, a una que rivalizaba con
la posibilidad de la potencia americana. Al punto que Argentina pudo haber llegado a un nivel de desarrollo, si no igual, posiblemente hasta superior, que los Estados Unidos en ese entonces. Por circunstancias de la historia, bueno, una de las cosas que puntualiza Rangel es que esa rivalidad que existía, de rivalidad económica, que existía entre los dos grandes países de ese momento, que están desarrollando ferrocarriles, una ganadería extensa, una gran industria agropecuaria, intelectuales en universidades, grandes ciudades. Buenos Aires sigue siendo una gran ciudad, pero era maravillosa. Yo he estado ahí, bueno, por lo menos una vez, que me acuerdo, pero ya estoy muy viejo, no me recuerdo de todo. Y llegó el momento en cuando en los años 30 prácticamente se alinearon las ideologías en conflicto que llama Isabel, que son las ideologías autoritarias provenientes del fascismo en ese momento de Europa, y por supuesto el marxismo, que también es autoritario, por supuesto, y las democracias, pues a fin de cuentas, que eran lideradas por los Estados Unidos e Inglaterra, precisamente. Inglaterra es el gran aliado en el pasado de Argentina. Pero Perón se alió con los fascistas. Y esto lo sabemos muy bien. Pues hasta cuando perdieron los fascistas, muchos nazis y italianos y demás se refugiaron en Argentina, sabiendo que ahí están protegidos. Y esto no es ninguna mentira, porque por supuesto Adolfo Eichmann fue secuestrado de Argentina y llevado a Israel y ejecutado. Pero ese alineamiento que hizo Perón con las derechas de Europa, al perder estas derechas su momento histórico, él se revertió y entonces el antiamericanismo se convirtió en una situación de izquierda, cuando antes era una situación de derecha. Y las derechas y las izquierdas en ese sentido no son perfectamente, bueno, son más bien muy parecidas. Una cosa que yo quería mencionar, y yo sé que se me está acabando el tiempo, discúlpeme. Un pasaje muy singular dentro del capítulo llamado Ariel y Calibán. Lo voy a leer rápidamente. Antes, los izquierdistas auténticos, es decir, los adversarios de los gobiernos autoritarios, los luchadores por los derechos humanos, los adversarios del poder establecido y de la injusticia institucionalizada, eran antinorteamericanos por juzgar con razón que los Estados Unidos estaban más interesados en la estabilidad y la docilidad que en el progreso de América Latina. Esto es correcto. O sea, en las izquierdas, en ese sentido, y para eso tenemos que revertirnos a la Revolución Francesa, son adalides de los derechos individuales. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la oportunidad. Mientras que las derechas son adalides de los derechos a la propiedad, la independencia, el emprendimiento. Y una de las cosas que quiere Rangel demostrar en su libro es la importancia de que ambas existan. Tengo aquí otro pasaje que quería leer, que no tuve oportunidad de leerlo antes. Que la democracia supone la posibilidad de una armonización suficiente de los intereses antagónicos de los individuos y las clases sociales. No cae la democracia en la bobaliconería de sostener que no hay antagonismos sociales e inclusive tensiones que merezcan llamarse lucha de clases.
pero los supone conciliables en una medida que sea, en todo caso, infinitamente preferible a la guerra civil o a la tiranía. En consecuencia, los demócratas sinceros se esfuerzan por conciliar los conflictos sociales, por arbitrar transacciones que, sin ser perfectas o sin satisfacer por completo a las partes antagónicas, excluyen el odio y la intolerancia como motores de los actos de los individuos y de los grupos, que preserven a la sociedad de ese juicio de Dios que es la violencia, con su consecuencia de segura victoria del más fuerte y de opresión y exterminio igualmente seguro de los más débiles. En contraste, como decía Isabel, el marxismo-leninismo aconseja exacerbar los conflictos sociales, la lucha de clases, por todos los medios posibles, hasta el día cuando, abolida la propiedad privada, fuente supuestamente exclusiva de todos los conflictos, desaparezcan las clases sociales. Es decir, la democracia incluye tanto la izquierda como la derecha. Y el mensaje de Carlos Rangel es que los pueblos pueden prosperar económicamente y socialmente únicamente desplegando las fuerzas del capitalismo y de la democracia. Y creo que lo voy a dejar ahí. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Víctor, vamos, es tu turno ahora. ¿Ya puedo comenzar? Muy bien. Sí, sí. Bueno, la esencia del discurso político latinoamericano, el manantial del cual se nutren nuestros fatales caudillismos, es el complejo tercermundista. De alguna manera, hay una traducción que se repite constantemente, pero que tal vez signifique siempre lo mismo. Ellos son ricos porque nosotros somos pobres. ¿Y quiénes son ellos? Allí yo pienso que está el detalle. Quiero agradecer la invitación del Club de la Libertad. Me honra mucho el poder disertar sobre el pensamiento de un venezolano tan singular, de un pensamiento tan potente y de un coraje intelectual incomparable, que vivió en un siglo tan peculiar, el siglo XX. Y Carlos Rangel, yo creo que fue todo eso. Hace 46 años, en el mejor momento de la promesa socialista, Carlos Rangel fue capaz de llevar la contraria. No en vano, sus libros fueron por muchos, por las instituciones, condenados al anatema y muchas veces en un acto tal vez de abuso del infantilismo intelectual, fueron también condenados al fuego reparador. Me refiero a su obra cumbre y más desafiante, Del buen salvaje al buen revolucionario, que se convirtió en su momento en un llamado de atención contra la perniciosa tradición victimista de América Latina que nos hace tan permisivos con nuestros propios errores porque coloca la culpa siempre más allá de nuestras fronteras. Sobre todo, ese complejo tan abrumador, ese efecto de demostración que nos enfrenta al éxito anglosajón. En este caso ya lo dijeron los anteriores disertantes, muy expresado, muy encarnado en la potencia norteamericana, y nos hace ver incluso lo que no somos. Nos abruma más allá de la realidad y nos resiente consistentemente. ¿Por qué no somos como ellos a pesar de compartir el mismo ámbito y el momento histórico? Esa es una pregunta, digamos que por supuesto ha rasguñado las conciencias, no solo de los intelectuales, sino cualquiera que se haya expuesto al marco de las diferencias. Lo cierto es que él dijo, Carlos Rangel, que dejáramos las excusas, y por supuesto estoy haciendo una interpretación libre de lo que lo conozco, de lo que lo conocí, de lo que lo seguí, de lo que leí, y escudriñáramos en nuestro ser interior las causas reales de nuestro desempeño social. Indagar incluso el origen de tanto error. Y hay una pregunta seminal que él se plantea.
¿Por qué somos el continente de los proyectos fallidos? ¿Por qué se malogran todos los proyectos de democracia, justicia social y desarrollo económico? Y se atreve a recontar nuestra historia para atreverse a otra interpretación. Vale la pena volver al momento de la conquista, no para hacer un replanteamiento de lo que ocurrió, sino lo que en ese contexto de la conquista nosotros imaginamos. Porque yo pienso efectivamente, como alguno de los que me precedió dijo, que se trata de confrontar narrativas. El conquistador español del siglo XVI vino a América y quedó perplejo. La desmesura del territorio, su innegable belleza y la presencia de otros diferentes a ellos debieron haberlos impactado. Fue una inmensa sorpresa enfrentar la novedad de toparse con pueblos enteros que eran igualmente capaces de construir civilizaciones, someter a pueblos más débiles, encomendarse a sus dioses y ofrecerles sacrificios rituales con el fin de que el acontecer no resultara tan duro, los enemigos no fueran tan crueles, no los asolara la sequía y no fueran víctimas de lo desconocido. La primera frustración fue también la primera obsesión. El dorado. Fue un ardid o quizás el único resultado posible entre dos mundos que todavía no encontraban la oportunidad para un lenguaje común. La ambición y la expectativa de volver a la metrópoli llenos de oro, honores y épicas, los revolvió en sus esencias y más temprano que tarde les impuso una ley de hierro, pero intensamente realista a pesar de lo terrible que les parecía. Y es que si no trabajas, no comes. El Edén, por lo tanto, no estaba por esos confines. Y más de uno fue devorado por esa inmensidad de territorio y soledad, transformándose tal vez en esas ánimas que cada cierto tiempo interrumpen la oscuridad de antiguos caminos. La búsqueda se convirtió en anhelo y el anhelo en mito. Parecía ese paraíso terrenal que Dios no se había atrevido a destruir. Semejaba esa tierra feliz, sin enfermedades, sin vejez, sin muerte, sin temor, pero no era así. Contrario a eso, era parte del mundo, del mismo que al otro lado del inmenso océano contenía esa vieja civilización que se debatía entre los estertores de la Edad Media y la inmensa perplejidad que significaba saberse más grandes y también más desconocidos. Ni el paraíso ni el dorado. El mismo mundo, los mismos rigores y las mismas exigencias. Somos herederos, por lo tanto, de una fatal frustración que sobrevive en nuestro inconsciente colectivo. Carlos Rangel escribió y lo planteó así, y se convirtió en el antagonista de la ideología de izquierda, que necesitaba explotar complejos y resentimientos. En su libro Del buen salvaje al buen revolucionario, describió la pesada herencia del mercantilismo español. Efectivamente, al conquistador lo esperaba y se les imponía desde la otra orilla una tradición retrógrada donde se practicaba sin alternativa alguna que fuera posible el monopolio, el privilegio y la restricción a la libre actividad económica u otra de los particulares. Desde el primer momento vivimos como parte de nuestra genética civilizacional el inmenso desprecio, casi pecado, con el que se mira y trata la actividad económica de los particulares, a la par que se magnifica con furor medieval los alcances de un gobierno que para alcanzar el bien de todos sus súbditos debe ser la primera y la última palabra. En esa España colonialista, medieval y fundamentalista, el ser rico era una peligrosa herejía y tocaba a los gobernantes resolver constantemente esos entuertos, ser los paladines de la distribución de una riqueza supuestamente expoliada por unos truhanes
que por esa misma razón acumulan lo que en derecho corresponde a todos. El dorado originario se trastoca entonces en capacidad mágica de distribuir. Ahora, ya no sabemos o ya sabemos de dónde nos viene esa predilección por el caudillismo redentor. Es el resto de nuestra herencia medieval asentado en nuestro inconsciente colectivo como un aguijón que nos impide pensar en libertad. Tal vez seguimos dependiendo y pretendiendo un monarca absoluto que regule nuestras vidas y nos cobije como un buen padre lo haría con sus hijos. Porque vamos a estar claros, un presidente latinoamericano, cualquiera, de cualquier época, supuestamente democrático, tiene un perfil mucho más macabro. Operan o quisieran operar como soberanos absolutos. 530 años después de esa conquista, en buena parte de América Latina, vivimos diversas gradaciones y velocidades de la misma revolución inviable, que como una ponzoña nos ha detenido en el tiempo. Los que acusan de perder el tiempo de generaciones enteras, porque con eso llegan, que hemos perdido el tiempo, que la pobreza se acumula, que la inequidad, que la desigualdad, son ahora autores flagrantes de habernos confinado en los barrotes del tiempo perdido. En el caso venezolano, casi un cuarto de siglo, y buena parte de la historia vital de la gente de mi edad. La esencia revolucionaria es una utopía que se nutre de dos manantiales. La nostalgia culposa y resentida del mito edénico, ahora mutada hacia ese rentismo que nos estimula a extender la mano mendicante y esperarlo todo del Estado, y como correlato, el atractivo casi irresistible que nos conduce de una equivocación a otra, sometiéndonos al caudillo de turno, hincados ante su voluntad, aterrados y a la vez incapaces de salir de sus manos. Seguimos, en ese sentido, siendo una decadente monarquía anacrónica y obsoleta. Lo verdaderamente trágico, y allí Carlos Rangel tuvo una clarividencia alevosa, es que los avances revolucionarios siempre cuentan con el aplauso de una porción de nuestros países, que es víctima y victimario a la vez de esta utopía vergonzosa. Buenos salvajes que todavía somos, pero trastocados en ráfaga revolucionaria. La economía, por cierto, siempre se comporta como un jalón hacia la realidad. La ingeniería social parida por las pesadillas de la razón provoca que se agoten los inventarios de los bienes, pero no la inflación y mucho menos la espiral de escasez que se lo va devorando todo. Y ese es el trágico naufragio de todas estas experiencias en todos nuestros países. Pero insisto, la trampa somos nosotros mismos. Algunos de los que me precedieron hablaban de la Colombia actual, de la tentación en Brasil, de la desgracia chilena, de la sempiterna o del sempiterno vaivén argentino, de lo que ha ocurrido en Perú, que es insólito, de lo que ocurrió en Ecuador, de lo que ocurre en Nicaragua, de los aplausos que todavía recibe Cuba, en fin. La tragedia inmanente es la recurrente perplejidad con la que asumimos estos procesos y de un país que ante los avances de los buenos revolucionarios no logra atinar si aprovecharse del momento y pasar de la contemplación benevolente al saqueo colectivo o reclamar una jugada tan artera. Carlos Rangel fue en eso muy valiente. Se encuadró en la segunda posibilidad y se transformó, muy a pesar de lo que dijo su hijo Carlos Rangel, en un profeta en medio de un país que en ese momento no se la puso fácil y lo repulsó.
Entonces caemos en cuenta de lo más tenebrosa de su predicción, la indefensión de la política y de los políticos para reclamar la trampa y darse anticipadamente por vencidos, como si el jaque mate lo hubiese dado quien jugó más rápido y mejor a la demagogia y al populismo, a los cuales nadie renuncia. Y por supuesto, abro un paréntesis aquí, porque Carlos Rangel tenía un programa de televisión con Sofía. Carlos Rangel era recibido en la Asociación Venezolana de Ejecutivos, pero hay que entender la clave de una intelectualidad que en el caso venezolano siempre jugó, y de una falsa ilustración de unas élites que siempre jugaron a ser benevolentes con estos discursos, pero que en la práctica siempre hicieron todo lo contrario. Cierro paréntesis. La herida más profunda, la que llegó al hueso, fue darnos cuenta de que somos todavía las presas fáciles del mito y la barbarie. Que cualquiera puede llegar de nuevo a ofrecer la ruta secreta hacia el dorado y lo vamos a seguir hacia el abismo. Que cualquiera puede decidir encargarse de nosotros bajo las usuales condiciones de explotar el más viejo enemigo de toda esta trama, la libertad. Porque es la libertad la que se aguijonea cuando violamos los derechos de propiedad y asfixiamos el libre comercio. El buen salvaje es un arquetipo que ha sobrevivido hasta nuestros días. El ser latinoamericano es una cordada de mitos que lo exculpan de cualquier cosa que nos haya ocurrido en esta larga historia de más de 500 años. Supone que vivimos en un paraíso terrenal que no necesita nuestra productividad y mucho menos de nuestros cuidados. Presume que siempre nos guía la bondad y la buena fe, porque somos originariamente buenos, inocentes, aunque ahora vivamos la corrupción de una civilización cuyos fundamentos apuntan hacia su degradación definitiva. Imagina que en este mundo todo es posible precisamente porque estamos involucrados en y con la magia y lo mágico. Y por supuesto, estamos rodeados de una riqueza sorprendente e inimaginable a la que tenemos derecho y que de alguna manera una y otra vez nos ha sido arrebatada. Vivimos cotidianamente lo sobrenatural devenido en mera alucinación y la exacerbación de las fantasías. Nos creemos merecedores de todo lo bueno y nada indica que debamos ser recíprocos. El falso mito del buen salvaje ha llegado a nuestros días porque es un fuerte arquetipo, un laberinto, un minotauro que nos devora, un atractivo insostenible frente al cual lucimos inermes. Empero, como a la entrada del infierno que imaginó el Dante, cada vez que nos asomamos con tanto entusiasmo al abismo, tenemos como advertencia la obra de Carlos Rangel. Sobre todo, preguntas que nos inquieren sobre lo que somos y sobre lo que podemos ser. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Voy a proceder a leer la pregunta, que en este caso es la señorita o señora Mariel. Se pregunta si el origen de la justicia social podría empezar en España. Entiendo que esa pregunta pues sea dirigida a usted, Víctor. Tienes el micrófono apagado. No te escucho muy bien. Bien, acá Mariel preguntó si el origen de la justicia social podría iniciar en España. Bueno, yo voy a responder muy corto a eso con una frase de Carlos Rangel que hoy puse en mi cuenta de Twitter, ¿no? Que decía algo así como que el marxismo es la caricatura pésima del cristianismo. Y por supuesto, como de lo que se trata es de las reivindicaciones de los socialismos, muy probablemente allí encontremos explicación. Creo que fue Isabel Pereira la que hizo una muy buena cartografía de eso que Isaías Berlín llama los enemigos de la libertad, ¿no? Uno encuentra la primera inquietud
organizada de esto en Rousseau, pero por supuesto no es el único. Y uno sí consigue desde Rousseau una línea que nos conduce, que pasa, por cierto, por la doctrina social de la Iglesia y se transforma en un deber ser, eso de justicia social, que hasta ahora nos ha asolado, porque la justicia social, al fin y al cabo, no es otra cosa sino como una especie de pedir permiso para que alguien venga y ponga orden en términos de distribución. Eso es lo que puedo decir en este momento. Bárbaro, Víctor, muchísimas gracias. Bueno, si ya no hay más preguntas, desde la Fundación de la Libertad queremos agradecerles ya por su tiempo y su participación, a Isabel, a Carlos, a Víctor y a Osmel por su participación. Los queremos invitar para el próximo sábado, los queremos invitar para el próximo sábado, 17 de septiembre, por la misma plataforma a las 6 de la tarde, al homenaje del historiador Juan de Mariana. Y desde ya, muchísimas gracias.